Bueno, pues yo me incorporé al CSIC en marzo del año pasado, 2017. Esa es la razón de que mi estantería todavía esté medio llena o medio vacía, según se prefiera. Hay muchos libros que son míos, como veis, porque les falten el tejuelo, ¿no? Y eso me lo voy trayendo poco a poco desde la Universidad de Sevilla, que es de donde estaba antes, o desde mi despacho particular de antes. Otros muchos son de la biblioteca, como veis, precisamente por los tejuelos. Realmente yo funciono salvo los libros que tenía previamente, yo suelo funcionar con los libros que hay aquí en la biblioteca del CCHS. Mi tema de trabajo es el que se deja ejemplificar muy bien con la estantería. Sobre todo, son textos escritos en latín sobre teología o filosofía de la Edad Moderna en adelante. Yo en concreto trabajo sobre textos del siglo XVII, XVIII. Y digo que se ejemplifica muy bien con la estantería porque es un hecho que se conoce poco, incluso entre especialistas se conoce poco, pero el 95% de los textos en latín que conservamos son posteriores a la Edad Media. Es decir, si esta estantería fuera todo en latín, que se ha escrito en la historia, bueno, que conservamos, el latín, todos los estantes menos uno solo, sería latín posterior a la Edad Media. Y en ese único estante de la Edad Media, que podría ser, digamos, anterior, como digo, a la Edad Media, de la propia antigüedad solo tendríamos quizá un espacio como este, más pequeño aún, porque el 5% de textos latinos restantes, casi todos provienen de la Edad Media. Sí, el latín antiguo, que es el latín que, como es lógico, suele primar a la hora de enseñar latín, porque es el latín, digamos, que forma el canon, ocuparía un espacio muy, muy, muy reducido, muy pequeño, muy difícil de ver en el conjunto de la latinidad, si nos fijásemos solo en la cantidad. Dentro de esa gran masa de textos, la mayoría de ellos todavía por estudiar, yo, como digo, me centro en textos que tienen que ver con la teología, muchos de ellos vinculados directamente a la Reforma protestante. Yo empecé trabajando en esto con una tesis sobre los textos de Isaac Newton en latín sobre historia de la Iglesia antigua. Y de hecho tengo aquí una pequeña parte dedicada a Newton por esta zona. Son poquitos porque la mayoría, como digo, fueron muchísimos en su momento, los consulté en la biblioteca, en esta o en otras. Por el tema de la Reforma protestante, tengo casi toda una barra dedicada a Lutero, esta de aquí, porque me encargaron preparar una antología de textos en español de Lutero por el año pasado, que fue el 5º aniversario de la Reforma. Lutero es famoso por la Reforma luterana y por la importancia que ésta le dio a la lengua vernácula, pero eso tiene mucho de mito también, porque se le dio mucha importancia a la lengua vernácula para la predicación y para el uso práctico, pero toda la literatura intelectual, todos los tratados seguían escribiéndose en latín, y el propio Lutero tiene muchísimas obras muy importantes de las centrales suyas escritas en latín, ¿no? Por eso me encargué yo de hacer esta antología, que también anda por allí. Y eso es un poco en general lo que quería contaros del tema de trabajo en relación con la estantería. Un libro en coautoría con un profesor de Sevilla, y es un texto que es muy temprano. Decimos que del siglo XVII, realmente es muy probable que sea ya de finales del XVI, que es un ataque muy furibundo a la religión cristiana, escrita por un cristiano, por un nacido cristiano, no es un judío, no es un musulmán, es un ataque al cristianismo desde dentro del cristianismo. Y en él trabajó durante muchos años el profesor Francisco Soca de la Universidad de Sevilla, y en los últimos años yo colaboré con él en rematar la edición, ¿no? Y publicamos aquí en Editorial CSIC el año pasado el resultado. Pues podría elegir podría destacar muchísimos libros. Tras pensarlo mucho, he decidido destacar dos que son generales sobre el tema del que estaba hablando, y por eso me han parecido más adecuados, que tratan este tema del latín con posterioridad a la Edad Media, ¿no? Uno de ellos es de un profesor alemán, que se llama Latín, Historia de una lengua mundial, y bueno, han elegido como imagen de portada
un extra, ¿no? De subido a un Avespino, será de, bueno, esto ni siquiera es un Avespino, ¿no? No entiendo mucho yo de motos. Debe ser en un descanso el rodaje de Ben-Hur, una película de este estilo. En mi opinión no refleja bien el contenido del texto, porque precisamente se trata no de pensar en el latín como una continua vuelta al Imperio Romano, sino de pensar en el latín como una lengua creativa más allá, muchos siglos más allá del Imperio Romano, ¿no? Pero bueno, es una portada, resultó. Y como digo, es un libro relativamente reciente y es muy útil para introducirse en este tema que he descrito. Otro de temas semejantes es este de una profesora francesa, el latín o el imperio de un signo, que cubre la historia del latín del siglo XVI hasta el siglo XX, y que resalta desde su título la imagen del latín. El latín no tanto como herramienta de comunicación, que lo fue sin duda hasta bien entrado el siglo XVIII, sino como imagen, cuáles eran las implicaciones de usar la lengua latina, ¿no? Esa es más la perspectiva de este libro. La perspectiva del anterior que os he mostrado es más propiamente lingüística, de historia de la lengua en sí, en el periodo al que me he referido.